Yaline no toca Lilica el Tonac. El sol alcanzó su cenit y nosotros llegamos a la cuarta casilla de la 19ª trecena, el Tonali Nahui Tecpatl. 4, cuchillo de pedernal. El 4 es un número muy importante porque hablamos de los 4 rumbos, hablamos de ese recorrido que hace el sol y que va marcándonos ese marco en el que nosotros nos vamos a desarrollar. Es el 4 nos da soporte a la realidad sobre una base cuadrangular, es que se edificaban los basamentos y la punta, bueno, estaba el Cali, que también podemos ser nosotros, ahí representando esa posición para conectar con lo divino. Así que el 4 hoy, acompañado de Tonatio, nos recuerda que como el sol tenemos ese constante renacimiento, esa capacidad de brindar el tona, de alimentar a los demás con nuestra energía para juntos construir una realidad diferente. Hay que decidir muy bien en dónde vamos a colocar nuestra atención, en dónde vamos a poner nuestro tono, qué vamos a construir. Y bueno, este cuchillo de pedernal en la posición 4 nos recuerda que es esa luz maravillosa que tenemos para rasgar la oscuridad, para entrar en el mismo espejo del Yayauquitezcatlipoca. Y miren, entonces en el 4 tenemos a Tonatio y él viene acompañado de un ave que es Solin. Solin es la codorniz, es una ave pequeñita pero que está muy tonada y ella le da al sol, le da su tona. La vemos representada en los códices, en los amoshtin, así decapitada, brindando el tono. En la lámina 71, que es la lámina de las aves, ahí vemos esa representación. En el signo Tecpatl, el cuchillo de pedernal, tenemos a Chalchutotolin, el guajolote enjollado, que es una advocación de Yayauqui Tezcatlipoca. Él también es el señor del sacrificio. Creo que el único sacrificio posible es el autosacrificio. Y el autosacrificio hay que resignificarlo. El cuchillo de pedernal hoy nos invita a ese autosacrificio, a esa ofrenda que se hace para obtener la posibilidad de un crecimiento. Miren, el cuchillo de pedernal eh, es un símbolo maravilloso que nos habla también de alcanzar la claridad en el pensamiento, de tener agudeza mental. Y esta agudeza mental nos permite transitar por este mundo agitado, en este mundo tan confuso, bueno, que alcancemos el conocimiento necesario y la sabiduría para ir con nuestro Tecpat rasgando esa oscuridad, que podamos traspasar la penumbra, que bueno, solamente en la penumbra, en la oscuridad se encuentra la luz, dice Carl Gustav Jung. Bueno, pues hoy vamos con este Tecpat a abrirnos ese camino. Tecpat nos habla también de la capacidad que tenemos de brindar el tono y renacer. El sol viaja al Mictlán todos los días y renace. Así nosotros. Chalchutotolin, que nos habla del autosacrificio, pues sabe o nos dice que hay que morir a algo, hay que morir a la queja, hay que morir a postergar las cosas, hay que morir al desánimo, hay que morir a todo aquello que no nos permite ir hacia adelante, porque el ser humano está llamado a trascender. Y para ello hay que soltarnos de todo aquello que nos aprisiona. El autosacrificio nos permite la revelación de la verdadera esencia que nos posee. Nuestros conocimientos tienen que ser llevados al plano de la sabiduría. El cuchillo de pedernal es el instrumento que permite la conexión. Además, el cuchillo de pedernal tiene un nombre divino que es Xipetotec Yogualaguan. Y este Xipetotec sabemos que es el ser descarnado, pero también es un ser que, bueno, decían el descarnado, y viene representado con una piel que le cuelga. Bueno, pues sabemos que por ahí la pregunta que hacía el maestro López Austin es, ¿quién es Xipetotec? ¿La piel que te quitas o la piel que te pones? Y creo que puede ser ambos. Así que tú decides en qué momento de tu vida estás, qué sacrificas, de qué te deshaces para que puedas adquirir un nuevo rostro, una nueva
piel y así logres la transformación. Y la transformación, recuerden que es llevar todo este conocimiento al plano de la sabiduría, borrar de nosotros la ignorancia. Y si hay ignorancia, que sea vista como un área de oportunidad. Qué bueno que podemos ignorar cosas, porque entonces estamos llamados a nuevos aprendizajes, a adquirir nuevo conocimiento. Bueno, pues el cuchillo de pedernal entonces es un símbolo de conexión con lo sobrenatural. Es usado en los rituales, se convierte en un medio para establecer el diálogo con los divinos, con los dioses, facilitando así el conocimiento que permite al ser humano la trascendencia. Ahí dicen, ¿por qué en esta cosmovisión a muchos dioses? Bueno, más bien le llamamos dioses, pero es el nombre que tienen todas aquellas acciones, seres, movimientos, ideas, ¿no? Por ejemplo, decimos el Señor del sacrificio, bueno, el autosacrificio, que es aquello tan maravilloso que te lleva a trascender, tiene un nombre divino que es, bueno, en este caso, el regente de Tecpat, Chalchutotolin, ¿cierto? Te quiero leer algo muy bonito sobre este tonali y dice así: Nahui Tecpat, guardián de los cuatro rumbos, en tu esencia se entrelazan la sangre y el jade, y en tu filo de obsidiana o de pedernal se revela el camino hacia la plenitud del ser, hacia la luz que arde en el corazón de quien se atreve a ofrendarse. En todas las mitologías del mundo, los dioses se ofrendan, se entregan por un bien mayor. Y en esta cosmovisión también lo hacen, y tenemos el ejemplo pues de Nanahuatzin, que lo vimos apenas, ¿no? Él se entrega a la hoguera y se convierte en un sol. También Quetzalcóatl, cuando entrega su tona para hacer a la humanidad, a la quinta humanidad. Xolotl, que finalmente es sacrificado. El mismo Zipactli, ¿no? Que es despedazado para crear a Tlaltecuhtli. Bueno, pues piensa que hoy tú puedes ofrendar algo, algo tienes que dar, y no temas en hacerlo, porque seguramente que tu recompensa será mayor, porque va a generar un cambio en ti. Nahui Tecpat es el eco del sacrificio, del autosacrificio, la voz profunda que resuena en el silencio de las montañas, donde el viento murmura secretos de nuestros ancestros y la tierra abraza las raíces del alma. En cada entrega, un acto de valentía, un puente hacia la liberación de las ataduras, pues al soltar lo que pesa, el espíritu se eleva, como el ave que se lanza hacia el cielo. Nahui, el numeral 4, con esos 4 rumbos, oriente, norte, poniente, sur, en sus diferentes tonalidades, en ese abrazo de este recorrer, de transitar los rumbos, la fuerza de los mismos ciclos se hace en nosotros. En cada punto hay una entrega y un recibimiento, un paso hacia la libertad de ser nosotros mismos. Hoy nos toca estar en el rumbo del norte, del Mictlampa, cuyo color es el negro. Así que prepárate para ensoñar, para mirarte en ese espejo de Yayauquitezcatlipoca, cruzarlo y llegar al Mictlán, ver a los señores de ese espacio, a Mictantecuhtli y Mictecacihuatl, que están dispuestos a darnos lo que necesitamos para elaborar algo. Así como a Quetzalcóatl le dieron los huesos de las antiguas humanidades, así también a nosotros nos dan fragmentos a través de la ensoñación de todo aquello que andamos buscando. O que, miren, pienso yo que los sueños son premoniciones de lo que... Hay quienes dicen lo que has vivido. Yo pienso que es prepararte para lo que viene. Cuando tú empiezas a analizar tus sueños, descubres tantas cosas maravillosas. El autosacrificio se convierte en un canto, en una danza armoniosa entre la vida y la muerte. Hoy yo fui con unas amigas a la laguna, a ese lugar donde nace el agua y está helada. Prendimos un fueguito, intencionamos algo
¿Qué sacrificamos en ese fueguito? Yo, por ejemplo, dije, voy a sacrificar la prisa. No quiero ir con prisa, quiero ir con calma, entender que la vida tiene su propio plan, su propio momento y su tiempo. Y luego nadamos en esa agua maravillosa. Miren, yo llegué súper relajada. Yo creo que la señora Chalchutlicue también me escuchó porque de verdad que dormí profundo y bueno, ya estoy aquí con ustedes compartiendo la experiencia. Busquen lugares así, santuarios naturales donde fortalecer ese divino que es eso divino que les habita. Así que bueno, en esta liberación de todo aquello que nos impide movernos, hay que adquirir un nuevo rostro, que el autosacrificio sea un grito en búsqueda de la esencia divina que nos habita. La verdad se revela en el silencio. La plenitud de nuestro ser ha de florecer en ese lugar oscuro. En cada acto de amor, en cada desprendimiento, hallamos la liberación. El regreso a la casa, el regreso al Omeyocan, a ese punto en donde nuestra alma vibra con el mismo universo. Nahuitecpatl es el camino que celebramos, el camino de transformación. Cuando andamos en la búsqueda de la luz, Nahuitecpatl es hoy la respuesta. Así que, bueno, en este actuar con plenitud, en este autosacrificio florido, nuestro conjuro es el siguiente. Hoy yo mismo soy Nahuitecpatl, el brillo en mi conciencia. Mi agudeza mental está a tope y yo, con la gracia del sol de Tonatiuh, comparto mi tona, mi energía, me retroalimento de todo ser con el que convivo. Hoy yo mismo soy esa liberación que transforma. Un placer compartir. Si te ha gustado esta lectura, dame un like. Recuerda, suscríbete en mi canal en YouTube, Lili Kaltonak, porque Lili Kaltonak no te abandona. Divota.